Muchas gracias a todos por haberse conectado a esta reunión, a esta sesión. Si eres la primera vez que estás en una reunión como esta, pues déjame decirte que estás muy afortunado porque vamos a hablar de un tema de muchísima relevancia, un tema actual, un tema que está muy presente, pues evidentemente para todos, ¿no? Dadas las circunstancias, han cambiado muchísimas cosas, pero bueno, justamente vamos a hablar de negocios, por eso el título de esta charla, yo le puse, no es momento de gastar menos, es momento de ganar más. Y creo que el partido y el juego de la vida se gana justamente es estando a la ofensiva y no a la defensiva. Quiero que piensen en un partido de fútbol. Quiero que piensen en un equipo de fútbol. Ya me imagino a 11 jugadores o a 10 jugadores, todos en su campo, esperando que no les metan goles. Y en la economía es exactamente igual. Si estás pensando todo el tiempo, ¿cómo hago para gastar lo menos posible? Pues déjame decirte que por eso no has logrado cambiar tu situación económica. Uno tiene que comenzar a formularse preguntas diferentes. Uno tiene que comenzar a ver el juego de la economía, el juego de los negocios de una manera distinta. Yo lo que voy a platicarles en esta reunión y en esta sesión es explicarles por qué creemos nosotros que en estos momentos de la historia es mucho más fácil ser empresario que dedicarte a cualquier otra actividad. Creo firmemente que una persona, una familia tiene que tener obligatoriamente finanzas saludables. Inclusive, si no tienes una familia, bueno, y tienes novia o novio, creo que la economía o tener finanzas saludables son muy importantes también para poder tener paz mental, para poder tener paz física, para poder tener paz espiritual. Creo que el dinero no trae la felicidad, pero definitivamente te pone a vibrar en un nivel de frecuencia muy distinto. Y la misma energía que vas a necesitar para poder sacar la fórmula, para ver cómo haces para gastar menos, es la misma energía que se necesita, ¿sí?, para poder generar muchos más ingresos. Por eso creo que todo tiene que ver y está relacionado en cómo es que nos venimos haciendo preguntas. Me encantaría que de aquí en adelante ustedes, para las personas que nos están escuchando por primera vez, y los que también ya tenemos tiempo como socios, como empresarios, me encantaría que ustedes comiencen a hacerse preguntas interesantes, porque solo aquellas personas que se hacen preguntas de calidad definitivamente terminan viviendo una vida en calidad, ¿sí? Desde hace 13 años yo me dedico a hacer negocios y quiero contarte un poquito por qué creo yo que ser empresario es mucho más simple. Yo a la edad de los 23 años tomé la decisión de abrir mi primer negocio formal, a los 22 años, perdón, para ser exacto. Ya tengo 31 años de edad, chavos, ya tengo algunos años haciendo negocios. Yo consideraría que apenas si estoy empezando en el mundo de los negocios, en esta carrera tan emocionante y tan apasionante. Que no quiere decir porque no haya una carrera universitaria como tal para formarte como empresario, eso no quiere decir que no sea una profesión. Yo me atrevería a decirles que ser empresario es una de las mejores profesiones en el mundo y desde mi humilde punto de vista es la mejor. Porque sin empresarios no habría muchas de las cosas que ahora vemos. Los empresarios somos la parte soñadora. Los empresarios somos los niños de la sociedad, metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque los niños por naturaleza son soñadores. Tú por naturaleza eres un soñador. Que las circunstancias de la vida te vayan apagando esos sueños es muy diferente, pero el ser humano por naturaleza es un soñador y siempre busca el progreso. Y eso es lo que hacemos los empresarios, chavos. Sin empresarios no habría banquetas, no habría edificios, no habría cámaras, no habría computadoras, no habría esta plataforma virtual desde la que nos estamos conectando, no habría ropa. Es más, no habría ni siquiera la ropa interior que traes puesta ahorita. Los empresarios transformamos las realidades. Y yo creo que desde muy niño a mí me llamó la atención esta visión porque me vendieron la parte bohemia de los negocios. Mi abuelo me decía algo muy sabio. Los empresarios hacemos de este mundo un mundo mejor. Los empresarios transformamos al mundo. Y básicamente, ¿qué quiere decir ser empresario? Ser empresario es ser un extraordinario servidor. Los empresarios hacemos cosas muy simples como agregar valor a la vida de otro ser humano. En español, solucionarte algún problema, cubrirte alguna necesidad. Más en español, hacerte la vida mucho más fácil. Y la vida es así de simple, chavos. O eres empresario o no eres empresario. O eres empresario o eres cliente. Y hablando desde el punto de vista de los negocios, o eres de las personas que vende algo o eres de las personas que compra algo. Así de simple es la vida. Por eso creemos nosotros que ser empresario hoy por hoy tiene muchísima más relevancia, muchísima más trascendencia, más que en ningún otro momento de la historia de la economía.
Y bueno, justo en esta charla, uno de mis objetivos, no quiero, ¿sí? Decirte qué hacer. Esa no es mi responsabilidad y yo creo que cuando escuches a una persona que está queriendo decirte qué es lo que tienes que hacer, yo creo que tendrías que ponerte a dudar un poquito de eso, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es decirte qué tienes que hacer tú. Nuestro objetivo es despertar conciencia para que puedas tomar mejores decisiones y que entiendas que el único que va a transformar su realidad y que va a transformar al mundo vas a ser tú, en la medida que cambies tú, ¿sí? Así que nuestro objetivo no es darte instrucciones o indicaciones, es básicamente hacerte más consciente para que puedas elegir más y mejor. De eso se trata esta reunión. Y justamente, como les decía hace un ratito, bueno, yo considero que es importante que aprendamos a hacernos preguntas de calidad, ¿sí? Y quiero que te pregunte lo siguiente. ¿Qué va a pasar si esto no se acaba pronto? No sé si te han puesto a preguntarse eso, no sé si se han puesto a reflexionar. Oye, ¿y si esta pandemia se extiende más tiempo, qué pasaría conmigo? ¿Sí? Y es que a veces no nos ponemos a pensar en un montón de detalles, por eso yo creo que es importante hacerse preguntas de calidad. Yo me atrevo a decirte que vivo el presente que vivo por la calidad de preguntas que me hice en el pasado. La verdad es que yo no me soñaba viviendo, yo no me soñaba haciendo lo que hago ahora, pero la realidad es que sí me soñaba viviendo como vivo hoy. Desde que era niño yo no sabía que iba a ser empresario. Lo que sí sabía cuando era niño es que iba a ser millonario. Eso lo tenía muy claro. Desde niño yo vengo diciendo en el kinder, la maestra una vez nos preguntó que a qué nos íbamos a dedicar cuando fuésemos grandes y mi respuesta fue, maestra, cuando yo sea grande yo voy a ser millonario. Inclusive nos pidió que nos fuéramos vestidos de eso y yo me fui vestido como yo pensaba que vestían los millonarios, ¿sí? Claro está que mi percepción de millonario ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Sin embargo, chavos, yo eso es lo que tenía muy claro. Y esa es una buena pregunta. No es a qué te vas a dedicar cuando seas grande, es cómo quieres vivir. Y basado en la respuesta es que tendrías que elegir el vehículo económico financiero al que tú te tendrías que dedicar. Porque creo que aquí estamos conectados un montón de adultos. Y sabemos que cuando uno es un adulto, uno es responsable de sus decisiones, por ende de sus acciones, por ende de sus resultados también. Tú eres la única persona que se tiene viviendo el presente que está viviendo ahora. ¿Cómo pasamos la pandemia? ¿Cómo vivimos la pandemia? ¿Cómo estamos viviendo este proceso y esta transformación económica? Depende mucho de las decisiones que tomamos ayer. Alguna vez escuchaba en un comentario en una red social que decía que estábamos en el mismo barco y que aquí nadie se va a hundir. Pues con mucho amor adulto se los quiero decir, no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tempestad, pero en barcos diferentes. Y la calidad de ese barco está determinada por la calidad de decisiones que tomaste en el pasado. Pero ¿cómo va a ser ese barco el día de mañana? Pues bueno, está determinado por la calidad de decisiones que tomemos en el presente. Al final del día, nosotros somos, ¿sí?, la consecuencia de la siembra que hicimos ayer. Las decisiones de ayer nos tienen viviendo este presente, las decisiones de ahora nos van a tener viviendo un futuro mejor o peor del que estamos viviendo. Por ejemplo, comer mal por un determinado tiempo te hace abdomen de lavadora y a lo mejor lo tenías de lavadero, ¿sí? Y así es todo en la vida, chavos. Por eso a mí me encantaría que ustedes se preguntan, ¿y qué pasaría si esto se extiende? Yo quiero que con esta interrogante muchos de ustedes reformulen lo que venían haciendo. Porque hay personas que me argumentan a mí que tenían que salir ya a trabajar. ¿Por qué? Porque ya no tenían cómo vivir. Cuando nosotros hemos venido escuchando con mucha frecuencia lo importante que es construir y generar un fondo de emergencia. Y yo quiero que se lleven esa reflexión. Primer pregunta, chavos, para poder llevar mejor, de manera mucho más placentera, cualquier crisis económica que se presente hoy o el día de mañana, mi recomendación es a que entiendan cuánto les cuesta un mes de vida a ustedes. Esa llévensela de tarea. ¿Cuánto me costaría un mes de vida a mí? ¿Sí? La segunda reflexión que quiero que se lleven es, ¿cuento con un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es la cantidad de dinero que te dio tu costo de vida mensual multiplicado por 6. Ejemplo, si tu costo de vida son 10,000 pesos, lo correcto y lo saludable es que tú tengas 60,000 pesos de flujo disponible para cualquier situación, emergencia o circunstancia. Si todos a nivel nacional tuviésemos esa cultura de la prevención y la anticipación, no viviríamos lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Es muy seguro eso. Y eso mismo también le pasa a muchos empresarios.
Hubo empresarios que con 2 meses de no operar tuvieron que cerrar sus negocios. La verdad de la situación es que me preocupa mucho esto que está pasando, pero al mismo tiempo, como empresario y como empresarios a todos los que estamos en esta reunión virtual, nos ocupa. Y es por eso que hacemos este tipo de encuentros para poder despertar el gen emprendedor que todos traemos dentro, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes que se ven esta otra analogía, y quiero que te preguntes tú en la intimidad, ¿cuál es tu percepción frente al dinero? Cuando hablamos de dinero, o cuando alguien habla de dinero, o cuando ves a una persona que tiene una buena posición económica o una realidad económica mejor a la tuya, ¿cuál es tu percepción? Yo he escuchado cotidianamente, escuchando a muchos de mis amigos, empresarios, no empresarios, sobre todo a los no empresarios, decir que el dinero se está agotando. Y lamento decirles algo, no se agotó el dinero en esta pandemia, inclusive hay muchísimo más. Si ustedes se meten a investigar cuánto dinero más generaron muchas empresas digitales, por ejemplo, está el caso de Facebook, el caso de Amazon, son personas que en esta pandemia se hicieron trillonarios, ¿sí? Que es un concepto nuevo, ¿sí? Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es el primer trillonario en la historia de la humanidad. Y eso lo hizo en este lapso o en esta época de pandemia. Bueno, yo se los dejo de tarea para que ustedes vayan e investiguen esto. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que el dinero se acabó? ¿Que el dinero se esfumó? ¿Que el dinero se pulverizó? No. El dinero simple y sencillamente cambió de manos. Y cambió de manos a las manos de las personas que tienen una percepción adecuada, una percepción muy apropiada referente al dinero. Y esto es algo muy importante. Quiero que te preguntes tú, ¿cuál es tu percepción frente al dinero? ¿Tú crees que ganar dinero es difícil o crees que ganar dinero es fácil? Si tu respuesta es fácil, te aseguro que tienes muy buena relación con el dinero. Cuando escuches a una persona decir que el dinero no es tan importante, que el dinero no es importante, sin conocerlo, me atrevo a decirte que por lo general, la mayoría de esas personas que hacen comentarios así es porque no tienen dinero. Si tú tienes una mala relación o una mala percepción del dinero, evidentemente el dinero no va a estar o va a estar en tus manos. Hay personas que creen que el dinero hace mal a las personas. Hay personas que creen que el dinero separa a las familias. Y todo ese tipo de conceptos erróneos o errados los tiene el 95% de la población. Por eso la mayoría vive de una manera y la gran minoría vive de otra manera, y todo es por entender, ¿sí? Que tenemos percepciones distintas unos de otros del dinero. Por eso la idea sería a que cambien su percepción del dinero. Yo alguna vez escuché de mis papás decirme lo siguiente: hijo, si vas a tener en algún momento de la historia algún problema, asegúrate que el último de esos problemas sea el factor dinero. Y eso me encantó. Y me aseguré desde niño que el último de los problemas que tuviéramos como familia o como personas era el factor dinero, ¿sí? ¿Cuál es una solución que yo he encontrado a esto, chavos? Quiero poner la foto de esta niña. Los niños tienen una habilidad que los adultos van perdiendo conforme se van haciendo adultos: sentido común. Alguna vez escuché de una niña, yo estaba hablando de negocios con uno de sus papás, y le decía, estábamos hablando de negocios, y él me argumentaba que las cosas cada día costaban más. Es que, Augusto, la gasolina cuesta más, los insumos cuestan más, los servicios cuestan más, todo cuesta más, ¿sí? Y yo siento que lo que gano ya no me alcanza para lo mismo. Y la niña le respondió algo muy magistral. Con todo el sentido común que tienen los niños, le dijo: ay, papá, pues fácil, pues gana más. Y te lo puedo decir, me atrevo a decírtelo como lo dijo esa niña en ese momento de la historia. Yo aprendí de una niña, ¿sí? Que apenas si tenía 7, 8 años. Por eso hay un dicho que me encanta que dice: el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y justamente esa niña de 7, 8 años me estaba dando una de las lecciones más importantes de vida. Cuando sientas que el dinero que ganas o el ingreso que percibes no te es suficiente, la respuesta es: gana más. La respuesta es: gana más. Y tú te preguntarás, pues, ¿cómo? Pues de eso se trata esto. De eso se trata esta reunión. De explicarte cómo algunos empresarios hemos encontrado instrumentos que nos han servido y nos han sumado a nuestros emprendimientos. Si tú nunca has tenido un negocio, te tengo una buena noticia. Podemos enseñarte cómo hemos hecho nosotros para multiplicar nuestros ingresos. Pero si tú ya tienes un negocio, te tengo una noticia, que es el caso de muchos de nosotros.
podemos enseñarte cómo nos hemos apalancado de un instrumento que nos ha ayudado a inyectarle capital a nuestros otros negocios. Por eso es importante multiplicar tus ingresos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir no pongan todos los huevos en una misma canasta? Y eso sí es cierto. No pongan todos los huevos en una misma canasta. Apostarle a una sola fuente de ingresos, apostarle a un solo flujo de efectivo, definitivamente no es la solución. Yo quiero que te hagas una pregunta hoy. Si tú en este momento de tu historia te preguntara o tú te hicieses la interrogante, ¿cómo hago para multiplicar lo que yo gano? ¿Qué respuesta te darías? Hay personas que yo sé si tienen un empleo, que esa es una fuente de ingresos, que ese es un flujo de efectivo. Yo les he preguntado a muchos de ellos, ¿cómo harías tú para multiplicar lo que ganas? ¿Cómo harías para ganar más dinero? Si lo que ganas ahorita no te alcanza para vivir como deberías vivir, ¿cómo harías para multiplicar tus ingresos? Y la respuesta más lógica que me dio y la más corta, y se me hizo una buena respuesta, me dijo, muy fácil, Augusto, me busco otro empleo. Pero mi pregunta es, si ya trabaja 8 horas, ¿estaría dispuesto a trabajar otras 8 horas más? Esa sería la pregunta. A nosotros lo más sencillo que se nos ha ocurrido es, si no me alcanza para el dinero que percibo actualmente de una sola fuente de ingresos, nosotros creemos que lo mejor que puede hacer un ser humano es abrir un negocio. Un negocio a tiempo parcial a la actividad que ya tiene ahorita como su plana. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, yo quiero explicarte cómo una persona se hace millonaria o cómo logré yo ganarme mi primer millón de pesos. ¿Cómo te vas a ganar tú tu primer millón de pesos? Esto es algo muy simple. La única forma de poder ganarlo, ¿sí? Yo veo a muy pocos, esto es una pregunta que yo me hice de niño. Yo veía a mis tíos empleados, es un muy buen instrumento financiero para iniciar, ojo con esto. El empleo es muy buen instrumento financiero para iniciar, pero yo creo que no es el mejor para terminar si aspiras a ser millonario, ¿sí? Entonces yo me preguntaba, ¿quién de mis tíos es millonario? Y dato curioso, la mayoría de mis tíos que eran millonarios eran empresarios. Por otro lado, mis tíos, los que nunca habían sido millonarios y nunca habían tenido un solo millón en una transacción, una operación, ¿sí? Eran personas que nunca habían tenido un negocio. Entonces, por eso desde niño yo tomé la decisión de ser empresario. Mi abuelito me dijo algo muy cierto desde que era un niño. Me dijo, hijo, no sé si sabías, toda la gente que vaya enfrente, ellos traen tu dinero. Todas las personas que están a tu alrededor tienen tu dinero. Pero no es que me habían robado el dinero. Lo que me estaba queriendo decir mi abuelo era que si yo le prestaba un servicio, que si yo aprendía a servirle, que si yo le cubría una necesidad, que si yo le hacía la vida más fácil a esa persona, su dinero podía llegar a ser mi dinero. O sea que aquella persona que le sirve a muchas personas o le soluciona problemas, necesidades a 1 millón de personas, aquella persona que logre descifrar eso va a poder ganar su primer millón. Así de simple es esto. Entonces yo me pongo a pensar en lo siguiente, les estoy compartiendo hacks, pasajes, pensamientos de cómo es que vemos nosotros los negocios y cómo personalmente yo veo una oportunidad y evalúo si la oportunidad puede ser buena o no para mí. Y es muy simple. Cuando a mí me hablan de negocios, una de las primeras preguntas que yo le hago a esa persona es ¿qué hay que vender? ¿Qué hay que vender? ¿Sí? Y si yo veo que eso que hay que vender lo puede consumir 1 millón de personas, yo sé que ese es un negocio millonario. Y así hay muchos casos de éxito de empresas que se han hecho millonarias vendiendo millones de productos. Ahí está el caso de LG, ahí está el caso de Apple, ahí está el caso de Samsung, ahí está el caso de Logitech, de la cámara que estoy usando ahorita, ahí está el caso de Honda, ahí está el caso de muchas empresas que se han hecho millonarias, multimillonarias, vendiendo productos que les pueden llegar a vender a millones. Pero hay productos que tienen más oportunidades que otros, ¿sí? Algo muy importante en esto, no sé si vieron ustedes, que hubo muchos negocios en esta pandemia que tuvieron que cerrar. Y la estadística a nivel nacional y a nivel Latinoamérica dice que de cada 10 negocios que se abren, 9 cierran antes de los 5 primeros años. O sea que ser empresario es jugar, vamos a ponerlo metafóricamente hablando, a voladitos de monedas, y tener la oportunidad y la posibilidad de perder 9 veces de cada 10 volados. O sea, de cada 10 negocios, 9 negocios cierran antes de los 5 primeros años. Esa es una estadística impresionante. Pero nosotros hemos encontrado a través del tiempo y hemos visto que se repite un patrón comúnmente detrás de todos los negocios y de todos los empresarios. Y es que nosotros creemos que para que un negocio pueda perdurar a través del tiempo, tiene que existir otro negocio detrás de ese negocio.
¿A qué me refiero con esto? Tengo una amiga que hace un tiempo, ¿sí? Veo muchos amigos, se me acercan, Augusto, quiero abrir un negocio. ¿Cuál es una de las primeras recomendaciones que yo le hago a una persona que quiere tener un negocio? Muy simple, construyan un flujo de efectivo, mantengan un flujo de efectivo, tengan un negocio que les aporte flujo. Por eso puse esta llave de agua, ¿sí? Un negocio que mantenga y les esté aportando constantemente dinero, mes con mes. Y esta amiga, por ejemplo, en su caso abrió un kinder. Un kinder, vamos a hablar hablando del producto. ¿Qué vendía ella? Producto, servicio. Ella ofrecía un servicio. ¿Quiénes eran sus clientes potenciales? Niños. Y bueno, ella lo que necesitaba era una N cantidad de inscripciones, una N cantidad de alumnado para poder mantener el negocio, para que el negocio llegara al punto de equilibrio. Naturalmente en un negocio ese punto de equilibrio se los voy a decir en español, el punto de equilibrio quiere decir que el negocio es autosustentable y paga sus gastos, en español, ¿sí? Y ese punto de equilibrio se alcanza cuando llega a tener, o ya lo iba a alcanzar, esa cantidad de inscripciones mes con mes. Pero resulta que ella no logró llegar a eso. Y se acabó un dinero que le hicieron un préstamo y se acabó su flujo de efectivo y se acabó todo su capital y tuvo que cerrar su negocio año y medio después de haberlo abierto. ¿Qué le faltaba a ella? Un negocio que soportara ese otro negocio. Un negocio que le aportara flujo de caja todo el tiempo. Y ese instrumento financiero, muy pocos empresarios lo hemos entendido a través del tiempo y de eso es justamente que te quiero hablar yo. En resumen de lo que te he venido platicando, la mejor opción que nosotros hemos encontrado para ganar más dinero, para multiplicar nuestros ingresos es abriendo un negocio. Pero para abrir un negocio necesitas otro negocio que sustente a ese otro negocio, ¿sí? Y ese instrumento, con el tiempo, nosotros lo hemos ido perfeccionando, lo hemos ido mejorando. Y quiero contarte 3 puntos por los cuales entiendo yo que los negocios son más sencillos y estos te los voy a compartir para que veas que ser empresario es muy fácil. El primero es que el cliente siempre va a tener la razón y esa es una ley universal. En cualquier industria que tú conozcas, en cualquier negocio que tú abras, este principio, esta regla la vas a tener que aprender a respetar. Los clientes siempre van a tener la razón. Sin embargo, el empresario siempre se va a quedar el dinero. Si tú entiendes eso, ¿sí? Vas a tener clientes muy felices y vas a ser un empresario muy próspero. Segundo punto importante que tenemos que entender los empresarios es que la vida, ¿sí? Y la sociedad se divide en 2 grandes grupos de personas, en clientes y empresarios, no hay más. O eres cliente o eres empresario, muy simple, o eres de los que compra o eres de los que vende algo. ¿Cómo te das cuenta de qué lado estás más tiempo? Si al final del mes te queda poco o nada de dinero, quiere decir que eres más cliente que empresario. Así es la ecuación. Así es la ecuación, ¿sí? Y otro punto muy importante es que los negocios y los empresarios solo vendemos 2 cosas, productos o servicios. Si ustedes entienden estos 3 puntos que les acabo de dar ahorita, podrían ser expertos en cualquier área, en cualquier industria, porque este principio es universal y aplica para cualquier tipo de negocio, ¿sí? Ahora, quiero contarte, ¿sí? Cómo se dividen los negocios. Los negocios se dividen en 2 grandes grupos, en el área de la fabricación y en el área de la distribución, ¿sí? ¿Y por qué puse este caso o estos 2 casos de éxito, estas 2 empresas? Porque estas 2 empresas no se dedican, ustedes pensarían ellos que venden coches, pero ellos no se dedican a la venta de coches, ellos solo los fabrican y buscan grupos de empresarios, ¿sí? Y ese grupo de empresarios se encarga de crear los canales de distribución, así de simple es. En español, agencias. Tú no puedes ir a comprar un vehículo o una unidad a Alemania, a su planta, a tocarles y decirles quiero que me vendas un BMW tal, ¿no? No te lo van a vender, ellos te van a direccionar con algún concesionario que en pocas palabras es una agencia. Esa agencia está operada por un grupo de empresarios. Esa agencia tiene un nombre y este grupo de empresarios se encarga de crear los canales de distribución. Esa ecuación, ¿sí? Y esa logística la aplicamos muchos negocios. Y el instrumento financiero que nosotros tenemos opera exactamente igual como te lo acabo de platicar. Si nos preguntas, oye, ustedes cómo ganan dinero, nosotros cómo ganamos dinero, yo lo podría resumir en 2 palabras. Nos dedicamos a redireccionar hogares. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Muy simple. Esta C que ves aquí es tu casa o un cliente. que, que va y compra ese. Ese quiere decir un supermercado.
Lo único diferente que nosotros hacemos de esta ecuación, si normalmente y naturalmente íbamos y compramos a ese supermercado, compramos lo mismo que compramos allá con un fabricante. Ese fabricante es nuestro socio comercial, ¿sí? Y te voy a decir 3 puntos por los cuales nosotros tomamos la iniciativa de comprar de esta manera y de consumir de esta manera. Número 1, porque ya lo hacíamos. O sea, si yo ya sabía que tenía que ir a comprar ese supermercado, sí, pues nada más hacerlo en otro lugar donde me iba a salir más barato por eso, ¿sí? Otro punto importante es porque los productos son amigables con el medio ambiente. Yo ya sabía que tenía que usar, por ejemplo, detergente, pero también adicionado a eso sabía que era más caro. Y adicionado a eso sabía que estaba contaminando el planeta. Me mostraron una opción que yo podía consumir, que era mucho más económica y con la cual podía cuidar el planeta, y por sentido común tomé esa decisión de consumir más inteligentemente. 2, por su concentración. Eso quiere decir que empecé a ahorrarme la mitad de dinero. Por ejemplo, si yo en el supermercado me gastaba 3,000 pesos, de esta manera me estoy gastando la mitad de dinero, ¿sí? Y 3, porque tienen garantía. Yo cuando compro algo y me dice la persona que tiene garantía sin haberlo usado, yo ya sé que el producto es bueno, porque nadie garantiza algo que no es bueno. Solo aquellos que están seguros de lo que están ofertando, de lo que están ofreciendo y lo garantizan, saben que es bueno, ¿sí? Y quiero compartirte cuál es la fórmula que hemos usado nosotros para construir flujo de efectivo. Esta fórmula yo le llamo 20H. Esa fórmula 20H quiere decir, te voy a contar lo que exactamente yo hice el mes pasado y vengo haciendo desde hace 10 años aproximadamente, ¿sí? Redireccionando el consumo de hogares. Pero te voy a contar específicamente lo que hice el mes pasado. El mes pasado lo que hice fue conectar 20 hogares que consumían en el súper convencionalmente. Los invité a consumir de manera más inteligente, por los puntos que te acabo de mencionar, que son más ecológicos, que son más económicos y que tienen garantía. Por sentido común, esos 20 hogares decidieron consumir más inteligentemente, ¿sí? Y por haber hecho eso, generé un flujo de efectivo de 19,000 pesos más. Yo sé que hay muchas formas de ganar dinero. Una de esas formas buenas, o una de esas fórmulas buenas, nosotros creemos que son los bienes raíces. Pero ¿sabes cuánto tendrías que invertir tú para ganar 19,000 pesos más en bienes raíces? Un promedio en el estado de Jalisco de 4 millones de pesos para poder cobrar 19,000 pesos más mensuales residuales. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó hacer esto que te acabo de platicar ahorita? 20 horas. 1 hora por familia. Por eso, chavos, creemos nosotros que ser empresario es mucho más sencillo. Por eso nosotros creemos firmemente que multiplicar tus ingresos es muy sencillo. Y con esta presentación acabamos de mostrarte un instrumento financiero del cual muchos empresarios nos estamos apalancando para hacer que el factor dinero, o si tuvieses ese problema, esa situación o ese reto, el reto económico, deje de ser un reto. Como empresario también quiero decirte lo siguiente. Creo que es importante que si somos empresarios también sentimos la obligación y la responsabilidad de enseñar a otro ser humano a ser empresario. Cuando yo tenía la intención de abrir un negocio, muy pocos empresarios se acercaron a mí a explicarme cómo lo habían hecho ellos. Pues ahora la persona que te compartió este enlace quiere compartirte cómo lo estamos haciendo nosotros. Y sí, a nosotros sí nos daría mucho gusto que tú te hagas empresario. A nosotros nos daría muchísimo gusto que seas próspero económicamente, porque hay un ganar-ganar detrás de todo esto. Sabemos perfectamente que en la medida que logremos elevar la marea en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro país, todos los barcos se van a elevar y la ecuación va a cambiar también. Por eso como empresarios sentimos esa responsabilidad, la responsabilidad de compartir. Nos preocupa la situación que estamos viviendo, pero al mismo tiempo nos ocupa. Y tan nos ocupa y tan es así que hicimos un evento especialmente para ti y para quienes ya son empresarios en esta actividad, para que puedan multiplicar sus ingresos. Y bueno, la persona que te compartió este enlace, que te compartió esta reunión, que te invitó a esta reunión, va a hacerte 2 preguntas muy específicas. La primera es, ¿qué es lo que más te gustó de lo que acabas de ver en esta presentación? Y la segunda es, ¿cómo te verías participando tú? Si ahorrando o ahorrando y ganando dinero. Todo en la vida, chavos, son decisiones. Bien tomadas o mal tomadas, los tienen viviendo el presente que están viviendo hoy por hoy, ¿sí?
Por eso nuestra invitación es a que tomen la mejor decisión del mundo para ustedes y que esa decisión los acerque al lugar al que ustedes quieren que los acerque o a la realidad a la que ustedes quieren vivir. Si algo les puedo recomendar como empresario, si algo les puedo recomendar como ciudadano de este país, es a que se atrevan a soñar y se atrevan a soñar en grande. Habemos quienes en esta pandemia y en esta cuarentena, metafóricamente hablando, no nos quitamos los guantes y estamos saliendo fortalecidos, ¿sí?, después de esta situación. Eso era el objetivo de nosotros de esta reunión, contarte buenas noticias, mostrarte para, a lo mejor no sé cuál sea tu situación en este momento, cuál sea tu realidad en el presente, pero quizá para ti podría ser esta la luz al final del túnel que parecería que estaba lleno de oscuridad, pero te aseguramos que las cosas van a estar mejor de lo que tú te imaginas que van a estar. La realidad está dada para que haya muchísimos más empresarios. Dinero hay y en demasía, ¿sí? Oportunidades hay y en demasía, pero espero de todo corazón ustedes estén preparados para poder tomarla para ustedes y para poder tomarla para sus familias. Creo yo que es mejor que lo tengan y no lo lleguen a necesitar. Hay personas que he visto que me dicen, Augusto, yo no creo en este tema de la pandemia. Está bien, eso está bien. Pero si te llegases a enfermar, ¿estarías preparado financieramente para poder cubrir esa enfermedad? Si la respuesta es no, te tengo la noticia. Tu familia sí. Quizá no cuenta con los recursos, pero te aseguro que cuando la necesidad toca la puerta de un ser humano, ellos se van a encargar de solucionar y de resolver. Pero tus malas decisiones terminaron trayendo un efecto, una reacción en cadena, y no solo te afectaste tú, afectaste a toda la gente que estamos en tu entorno. Por eso te pedimos de corazón que tú personalmente tomes buenas decisiones de aquí en adelante y que entendamos que en la medida en que nos blindemos más y mejor financieramente, vamos a beneficiar a toda la gente que está en nuestro entorno y está a nuestro alrededor. Los quiero mucho, les mando un abrazo desde la ciudad de Guadalajara para todos los que se conectaron y esperamos verlos pronto. Chau, chau.